El siguiente podcast contiene lenguaje explícito y contenido que puede no ser adecuado para algunos. Se recomienda discreción. Hola. Hola. Bienvenidos al Que Spooky Podcast, donde dos chicos comparten casos de lo paranormal, crímenes reales y otras experiencias aterradoras de todo el mundo. Soy Andrés Y yo soy Kevin. y estoy poco enfermo, disculpen. Te tenías que enfermar en episodio 100. Sí, estoy Pero ya enfermo para el episodio alcanzamos. 100. Ya Ya alcanzamos episodio 100. llegamos al 100. Ahora ya podemos... ¿Casarnos? ¿Cómo que casarnos? No sé, siempre cuando haces tortillas de harinas o cocinas bien, las mamás dicen, te puedes Ya casar. te puedes casar. Ajá. Sí, ahora nos podemos casar. Nos Dicho y hecho. adelantamos. Ya. Entonces, ¿de qué tenemos Anyways. que hablar? Bueno, espero que todos hayan pasado un buen acción de gracia. Ujú. Aquellos que les tocó cocinar, pues espero que les fue bien. Aquellos que les tocó comer, también espero que les fue bien. Me gusta ver cómo la gente o sea, que tiene familias de no que son de Estados Unidos, me gusta ver su versión de qué comen en Acción de Gracia. Sí, Como por ejemplo, nosotros que somos mexicanos comemos tamales. tamales. Y creo que cuando primero mi familia llegó aquí, como que no sabían bien exactamente qué hacer. Ujú. Sí sabíamos que se come, o sea, pavo, pero nadie supo cómo prepararlo. Ya que estamos más grande, como que los primos o los esposos o esposas de los primos, como que ya sabemos más o menos preparar la comida tradicional De este país. de este país, Ajá. como pavo, mashed potatoes, stuffing. um, pero me gusta también ver la versión, cómo se mezcla las cosas. Como el Ujú. otro día en TikTok vi una familia de la India que comen así comida pues, tradicional de Acción de Gracia, pero también mezclan como tikka masala, Biryani, biryani, samosas. samosas, yup. So me gusta ver así como se mezclan las ideas. Ajá. Yo honestamente no sé cómo se come la gente el Mm. pavo sin salsa. Okay. No sé, yo siempre he comido el pavo con salsa. Y además, no lo como tan seguido, me gusta más el jamón. Ujú, sí. Pero sí, de todos modos, espero que todos les fue bien. Ya que terminó eso, pues ahora sigue Navidad. Y sigue Navidad. Se está yendo el año muy pronto. Y fíjate que am, en lugar, pues yo ya empecé de compras. Ujú. Pero en lugar de, o sea, comprar regalos así, los que tengo que comprar este año, estoy encontrando más cosas para mí. Pues cómpratelas. Tú siempre eres muy difícil para comprar. No, y por eso digo, prefiero yo comprar mis cosas que esperar a los demás que Ajá, que lo adivinen elijan, lo sí. que me guste. Y porque a veces ni sé qué me gusta. O sea, yo sé cuando algo me gusta cuando lo vea. Pero también tengo la mala costumbre de no saber
mentir bien. Si alguien me compra algo y no me gusta, no sé cómo... Fingir. No, sí, no sé cómo esconder esa cara que no me gusta. Y no es algo que lo hago así de con malas intenciones o de ser grosero, pero si algo no me gusta, no sé cómo, así digo gracias, pero no sé cómo decir, like, ya sé que nunca me lo voy a poner. Siempre me pregunta la gente después, ¿no le gustó, verdad? Y digo, sí, lo encanta, nomás que tiene esa cara. Así nací. También queremos mandarle saludos a las personas que a lo mejor no pudieron celebrar con su familia por Ujú. alguna cosa u otra. am, es muy importante poder celebrar con la familia que elegimos. Y Sí. también eso cuenta. No, a lo mejor no es de tu sangre, pero es familia que tú escogiste por, porque pasaron un momento u otro y se juntaron. Y eso también es válido. No solo eso, pero también aquellos de la familia que no pudieron estar ahí, aunque sí Ujú. quisieran, más por lo que está pasando ahorita en el país. Y también. Ujú. A veces se reúnen y no pudieron llegar, les daba miedo salir de la casa y todo eso. Entonces fue un año medio difícil, lo tenemos que reconocer, pero todo pasa, ¿verdad? También les quiero recordar que en nuestra biografía en Instagram todavía tenemos el enlace de All My Links. Si ingresan, tenemos información sobre qué hacer si llega ICE a la casa o a tu trabajo o lo que sea en inglés y en español. Y también tenemos dos links que puedes donar para organizaciones que ayudan a indocumentados que han sido atrapados por ICE. ¿Algo más que quieres hablar? Aquí en Chicago acaba de pasar una tormenta de hielo. Cayó Nieve, nieve de nieve, no de casi más de hielo. 24 horas. Oh, de hielo, de nieve, no de hielo. Ay. Cayó nieve por casi más de 24 horas. Es la primera vez. O sea, el año pasado sí cayó nieve, pero no como cayó hoy. Mm-mm. Y además estuvo frío, pero no tan frío todos los días. Y luego dio un panzazo. El viernes nos levantamos y estaba súper frío y empezó a caer nieve. No, y no paraba. Y no, hasta esta Más de mañana. 24 horas. Ujú. Ujú. Pero lo que siempre me sorprende es qué tan organizados son aquí en Chicago para quitar la nieve de las carreteras. Porque cuando vivíamos en Oklahoma, caía la nieve y todo se cancelaba por 2 o 3 días, ya hasta que se derritiera todo. Ujú. Y aquí luego salen con las máquinas que limpian el hielo o con la sal. Sí, y rápido, por el día anterior ya tienen todas how do you say, snowplow? Y por eso dije máquina de limpiar el hielo. La máquina para limpiar hielo. Ajá, o O la quitar el nieve. hielo. El plow, se dice El snowplow en inglés. snowplow. Ajá. Ya se nos olvidó el español. Pero sí, para el día anterior ya tienen los snowplows ya listos. Fuimos a... ¿Dónde fuimos? Oh, al Chris Kindle Market, Ujú. que es un evento que tiene la ciudad, que tienen como cosas hechas a mano, Son como más europeos. sí, de Ajá. Europa. Es como, tienen así como figurinas alemanes o cosas hechas de... En Polonia, Ajá. Alemania. Sí. Había uno que compramos 2 duendes de Kirguistán. Ujú. Porque compré 2 duendes el año pasado y se me perdieron. Creo que, no sé, reanimaron y se fueron a la casa, no sé. Es cuando vivíamos en el hotel. ¿Quién sabe qué les pasaría? Ay, qué feo, qué feo, qué feas memorias de vivir en un hotel por casi 2 meses. Como que me dio trauma también cuando Sí, pasamos por ese hotel y no lo quiero ver. Bueno, entonces empezamos al caso. sí, porque esto es algo... Ay, Lo- voy a dejar que tú lo digas, perdón. Se me hace muy interesante porque lo cubrimos en el primer episodio del podcast. Era el hombre polilla. Y lo quise cubrir porque era también algo que pasa en Apalacha. Y además para el episodio 100. O sea, qué
Qué interesante regresar a donde empezamos para el, Ujú. 100 el capítulo número 100. Y no solo eso, pero también este tema, o sea, sí lo hablamos en inglés, pero fue algo que yo hice. Ujú. Esas son mis notas, pero tú las cambiaste, las actualizaste y las traduciste. Ajá, sí. O sea, ya Bueno, me dejó una versión mejorada. o- honestamente empecé desde cero, porque en esos tiempos era cuando hacíamos los episodios, la mitad de él y la mitad yo. Ujú. Entonces, el episodio era como más de una hora o una hora 20 minutos. Entonces, las notas no tenían que ser tan detalladas, Sí, porque como éramos los dos, luego se iba el rato de nosotros platicar. Entonces, cuando vamos a ver esos episodios otra vez y las notas que hicimos, son como 3 páginas. Y güey, ahorita hacemos como 8 o 9 8 páginas de 9. notas. Entonces Sí, 3 no es nada, son como 20 minutos. Entonces sí. como que tampoco podemos hacer eso, usar las notas viejas. Tenemos que Ujú. empezar desde cero. Sí. Y creo que como que no sabíamos exactamente cómo queríamos hacer los episodios Ujú. o qué esperábamos. am, pero ahora sabemos que mucha de nuestra audiencia o la gente que nos ve o nos escucha, primero muchas gracias porque ya alcanzamos al episodio Sí. 100. Pero también ah, por su ayuda nos han dicho, queremos más detalle, queremos las historias más largas, porque eso no es lo que nos esperábamos. Por eso hicíamos nuestras notas de 3 páginas, porque a veces investigando pensábamos, no, ya se está haciendo largo, como que la gente se va a aburrir, pero ya pasando el tiempo como que nos dimos cuenta que lo querían más largo. Ah, Y disculpan, van a ver unos cortes muy raros en este sí, episodio, pero es porque sigo tosiendo. sí, Me da ataque de tos y, o sea, no puedo, siento la garganta así como muy seca. Entonces ya empiezo. sí. Mis fuentes de información hoy son The Unsolved Mysteries of Mothman, por Umpaville en YouTube. From Mothman to the Silver Bridge, 13 Months in the Life of a Local Journalist. W Public Broadcasting website. Ese fue este un periódico que cubrió la historia en ese tiempo y tiene muchos artículos del periódico. Y al último, An Ode to a Hopetown Creature, Mothman of Point Pleasant, West Virginia, de un website que se llama folklife.edu. Entonces la historia empieza el 15 de diciembre de 1967 a las 5:04 de la tarde, hora pico en Point Pleasant, West Virginia. En el Silver Bridge cruzaba el río Ohio y conectaba el pueblo de Point Pleasant con el estado de Ohio. Fue construido en 1928. En su tiempo fue considerado una obra de ingeniería impresionante. El puente medía unos 700 pies de largo y era una ruta principal para los miles de trabajadores que cruzaban diario, desde las fábricas y las plantas químicas del otro lado. Entonces cruzaban mucho todos los días. Sí. Esa tarde de diciembre, el puente llevaba el tráfico típico de la hora pico. Aproximadamente 50 vehículos avanzaban despacio entre la oscuridad del invierno temprano. A las 5:04 en punto, una de las barras metálicas del sistema de suspensión desarrolló una pequeña grieta. La pieza tenía 4 pulgadas de ancho y el defecto era microscópico. Había crecido lentamente durante décadas por corrosión y estrés del metal. Una vez que la grieta apareció, se expandió rápidamente causando un desastre. Se convirtió en una fractura completa. En cuestión de segundos, la barra falló y el sistema de suspensión ya no pudo sostener el peso del puente. La estructura colapsó en menos de un minuto. 50 vehículos cayeron alrededor de 20 metros al río Ohio. 46 personas perdieron la vida. Esta fue uno de los peores desastres de puentes en la historia de los Estados Unidos, y también quedó ligado directamente al capítulo final de una leyenda local conocida como el Mothman o el hombre polilla. La historia del Mothman había comenzado en un año atrás, en 1966, cuando varios habitantes de Point Pleasant reportaron haber visto una figura extraña, algo que no podían identificar. Con el tiempo, esos eventos se volvieron parte del folclore de la región y siguen siendo parte de identidad del pueblo hasta hoy.
Wow. Entonces tenemos que retroceder un año atrás Espérate, hasta el espérate, 15 de noviembre de 1966. Ok, ¿qué pasó? espérate. Solo para, así resumen, es que este puente conecta al estado de Ohio y al estado de Virginia Occidental o West Ujú. Virginia. Es un puente muy ocupado, no sé, como que Sí, hay mucha gente que cruza este es el, diario. creo que es casi uno de los únicos puntos que puedes cruzar o que podías cruzar en esos tiempos. Ujú. Y se colapsó y mucha gente perdió la vida. Ujú. Sí mencionaste que vieron... ah, Eso nomás fue un resumen bien pronto. ok, 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 perdón. Voy a explicar desde un año atrás hasta el evento que pasó. Sí. Ok. A las 11:30 de la noche, dos parejas manejaban por una zona del norte del pueblo conocida como el área TNT, Trinitotuleno, que son explosivos. Ese sitio había sido originalmente parte de un complejo de municiones de la Segunda Guerra Mundial, llamado West Virginia Ordnance Works. Durante la guerra, esa instalación llegó a producir hasta 500,000 libras de TNT al día. Había decenas de iglús de concreto diseñadas para almacenar explosivos, que es en donde estaban los TNTs metidos. Cuando la guerra terminó, el lugar fue abandonado. Los edificios se deterioraron, la vegetación invadió el terreno y con los años todo quedó en ruinas. Pero el daño en la tierra no desapareció. Los residuos químicos del TNT se filtraron al suelo y al agua subterránea. Compuesto del 2,4-DNT y el 2,6-DNT, contaminaron la zona durante décadas. El escurrimiento se conoció como agua roja, porque manchas rojizas dejaba en la tierra. Algunas partes del área TNT quedaron totalmente áridas, otras mostraban un crecimiento vegetal extraño acelerado. El suelo tenía señales claras de daño ambiente a largo plazo. Esa noche de noviembre de 1966, varios testigos reportaron haber visto una criatura grande, desconocida, con alas y ojos rojos brillantes. Ese fue el primer avistamiento importante que más tarde alimentaría la leyenda de Mothman. En los estanques cercanos empezaron a aparecer peces con deformidades, hinchazones extrañas y crecimientos anormales. Mucha gente en la zona comentaba que algo ahí no se sentía bien. 15 años después, esta parte del terreno sería declarada oficialmente un sitio Superfund, uno de los lugares más contaminados de los Estados Unidos. Pero en 1966 la gente todavía no sabía qué tan grave era el daño ambiental. Aún así, el área ya tenía fama de ser un lugar inquietante y fuera de lo común. Los visitantes hablaban de una sensación inexplicable de incomodidad. Los animales actuaban de manera extraña y a veces los aparatos electrónicos fallaban sin razón. Algunos describían el ambiente como si el aire mismo tuviera una vibración ligera, como una tensión constante. Las enredaderas crecían entre ventanas rotas, árboles brotaban de los cimientos agrietados y las viejas estructuras militares abandonadas se habían vuelto un punto de reunión para adolescentes que buscaban privacidad. Esa noche en particular, dos parejas jóvenes manejaban por los caminos de terracería que atravesaban el antiguo complejo. Roger y Linda Scarberry, ambos de 19 años y casados desde hace apenas 8 meses, iban acompañados por sus amigos Steve y Mary Millette. Viajaban en un Chevrolet 1957 de Roger, un coche de que él estaba muy orgulloso. El aire estaba frío y el suelo cubierto de hojas secas. Mientras avanzaban entre los viejos bunkers deteriorados, platicaban y escuchaban música en la radio. Era el típico paseo simple de fin de semana que muchos adolescentes hacían en los pueblos pequeños de Estados Unidos. Cuando el grupo se acercó a la vieja planta de energía del norte, Roger notó algo extraño cerca de uno de los edificios de generadores. De pie, iluminada por los faros del coche, había una figura de aproximadamente 2 metros de altura. Estaba erguida, de cuerpo ancho, con forma vagamente humana, pero claramente no era humana. Los testigos luego lo describieron con una especie de textura gris en la parte superior del cuerpo y con ojos rojos muy grandes, separados varios centímetros entre sí. La criatura extendió un par de alas que medían casi 3 metros de punta a punta. Las alas no se movieron de inmediato,
Solo se desplegaron lentamente, como si la criatura hubiera estado inmóvil por mucho tiempo. Según los testigos, sus ojos permanecían fijos en los ocupantes del coche, como si los observara con plena conciencia. Asustado, Roger metió reversa para tratar de alejarse. La figura avanzó hacia el vehículo con un paso raro, como arrastrado. Los pasajeros le gritaron que acelerara y él tomó el camino hacia la Ruta 62. Mientras el coche tomaba velocidad, el grupo escuchó un sonido metálico muy agudo, parecido al rechinado del acero. Cuando voltearon hacia atrás, vieron a la criatura elevarse del suelo verticalmente subido al aire como un helicóptero. Las alas se extendieron por completo y la criatura comenzó a seguirlos. El grupo aseguró que mantuvo la velocidad del coche cuando llegaron a 60 millas por hora, luego a 70, 80 y casi 100 millas por hora. Según su relato, la criatura volaba directamente sobre el coche, y las puntas de sus alas bajaban lo suficiente para rozar los árboles o incluso la parte superior del vehículo. Durante toda la persecución siguieron escuchando el mismo sonido metálico agudo. Afirmaron que la criatura no dejó de seguirlos hasta que llegaron a los límites del Point Pleasant. Ahí finalmente se desvió y desapareció en la oscuridad sobre el río Ohio. Los 4 adolescentes se quedaron en silencio, completamente paralizados por lo que creían haber presenciado. En lugar de irse a sus casas, condujeron directo a la oficina del sheriff del condado de Mason, el oficial Millard Halstead, quien los conoció desde hace años y los consideraba jóvenes responsables y honestos. Los entrevistó. Notó que estaban visiblemente aterrados, pálidos y con dificultades de hablar. Por su conocimiento previo de ellos, Halstead consideró su historia creíble y tomó el reporte en serio. Lo que el oficial Halstead no sabía en esos momentos era que este avistamiento no había sido el primero. Ya existían reportes anteriores en la región sobre una figura similar, a inicio de los años 60. Una mujer que manejaba por la Ruta 2 cerca de los terrenos de la casa de Chief Cornstalk describió haber visto una figura grande en forma de hombre que salió al camino, extendió unas alas enormes y se despegó. Ella nunca presentó un reporte por miedo a que no la creyeron. Porque estaba sola. Sí. Pero esto fue diferente porque había 4 personas en el carro. Y los conocía el sheriff. O sea, y todos vieron la misma cosa. Ujú. No es que uno no lo vio o uno vio algo diferente. O sea, todos vieron la misma cosa. Exacto. Durante el verano de 1966, otras personas dijeron haber visto una criatura alada. Algunos lo describieron como una especie de mariposa gigante de casi 2 metros de largo. En 1965, un niño aseguró haber visto algo parecido a un ángel afuera de su casa cerca del río Ohio. ¡Qué miedo! Otro incidente ocurrió a unas 90 millas de distancia en Salem, West Virginia. El 14 de noviembre de 1966, alrededor de las 10:30 de la noche, un hombre llamado Newell Partridge descansaba en su casa después de un largo día de trabajo. Su perro pastor alemán, un animal grande y protector llamado Bandit o Bandido, estaba acostado en el porche. La televisión estaba encendida, mostrando la película de los lunes por la noche, cuando algo extraño ocurrió. La imagen cambió a un patrón tipo espina de pescado y el audio se distorsionó en un zumbido agudo. El ruido aumentó rápidamente como si fuera un generador encendiéndose con fuerza, hasta que se volvió tan intenso que parecía vibrar a través de las paredes. Afuera, Bandit comenzó a aullar. Partridge apagó la televisión, pero el sonido continuó. Ya no venía del aparato, venía de afuera. Tomó una linterna y salió al porche. Bandit estaba rígido al borde del terreno, mirando hacia el granero a unos 150 metros. Cada músculo del perro parecía tenso. Partridge apuntó la linterna hacia la oscuridad y 2 grandes círculos rojos reflejaron la luz. Estaban exactamente donde deberían estar los ojos de un animal, pero eran demasiado grandes para pertenecer a cualquier especie conocido por él. Bandit corrió directo hacia a las luces rojas. Sus ladrillos se volvieron más fuertes y desesperados mientras se acercaban al granero. Luego de repente los ladridos se detuvieron. El silencio fue inmediato. Partridge quedó solo en el porche, sosteniendo la linterna con la mano temblorosa. Aunque era un hombre familiarizado con las armas y tenía una escopeta en casa, más tarde dijo que algo en lo que vio esa noche le provocó un miedo que nunca había sentido antes.
Bandit nunca regresó. A la mañana siguiente, Partridge salió a revisar su propiedad. Cerca del granero encontró huellas de Bandit marcadas en el lodo. Las pisadas mostraban que el perro había corrido en círculos muy cerrados, como si estuviera confundido o tratando de defenderse. No había huellas que se alejaran del lugar, ni señales de pelea, ni rastro físico algún del perro. Bandit simplemente había desaparecido. Me Como que, imagino que a lo mejor el hombre polilla estaba volando así en como un círculo y lo seguía el perro en el piso. sí. Así como en un círculo muy cerrado. Y ya después lo agarró y se lo llevó. Wow, yo nunca he escuchado esto. Pero también el señor, porque la gente de West Virginia, o sea, creo que ese es un estado que se permite armas. Ujú, Y pues la gente de aquí, por vivir en esa zona de Appalachia, han visto, o sea, muchas cosas, pero para este señor que tenía que ver algo, what's the word? Por lo que vio esa noche, para tener que espantarlo, tendría que ser algo que nunca había visto antes. Y también él dijo que los ojos en su cabeza del animal como que no estaban en la misma parte de la cara que un humano. ujú. Porque hay Era mucha como de gente, animal. sí, lo digo porque hay mucha gente que dice, no, era una persona en disfraz, con una máscara, pero a veces con las máscaras los ojos tienen que ser del mismo tamaño que la cara de un humano, pero, o sea, no corresponde dónde están los ojos del animal Ujú, que los ojos de una persona. sí. Espérame, se pone muy interesante. Perdón. 2 días después, Partridge leyó en el periódico una nota sobre los avistamientos en Point Pleasant. Un detalle que le llamó la atención de inmediato fue que los adolescentes que habían escapado de la criatura el 15 de noviembre dijeron haber visto el cuerpo de un perro grande a la orilla del camino mientras huían hacia el pueblo. Pero cuando regresaron poco después, el cuerpo ya no estaba. No había evidencia que algo hubiera estado ahí. Salem y Point Pleasant están separados por unos 140 kilómetros. La posibilidad de que Bandit hubiera terminado tan lejos, justo donde los jóvenes vieron a la criatura, dejó a Partridge profundamente inquietado. Los rumores comenzaron a correr rápido por Point Pleasant. En una comunidad pequeña, la historia de avistamientos y sucesos extraños se esparcen de inmediato. Los relatos de una figura alada, combinados con la historia del perro desaparecido, llamaron la atención de los habitantes. Para el 17 de noviembre los reporteros empezaron a llegar al pueblo. Pronto apareció un artículo en el Point Pleasant Register con el encabezado «Parejas bien criatura de tamaño de un hombre con aspecto de ave». Una vez publicada la noticia, la historia se difundió aún más. En lugar de apagar el interés, hizo que más testigos se animaran a hablar. Muchos residentes afirmaron que ya habían visto una figura similar, pero no lo habían reportado por miedo a que no les creyeran. Entonces, aunque haya muchos reportes, aún hay más testigos que decidieron no reportarlo. Exacto. Lo decidieron no reportarlo porque pensaban que no los iban a creer. Sí. Una de esos testigos fue Marcella Bennett. La noche del 16 de noviembre manejó hasta la casa de Ralph Thomas con su hija pequeña en brazos. Al bajarse del coche, notó movimiento cerca de ella. Una figura grande se levantó del suelo. Medía alrededor 2 metros, era ancho, de color gris y tenía unos ojos rojos muy llamativos. Asustada, Bennett soltó a su hija por un instante. La volvió a levantar de inmediato y ¡Qué grosero! dejó caer a la niña. Y la niña ni cuenta ni sabe qué está pasando. La mamá nomás la soltó. Qué feo. No ¿Por qué te mames, ríes? güey. Y la dejó soltar. Pero rápido fue por ella. Qué ¿Eso te triste. da gracia? Sí. A todos se nos ha caído un bebé. A todos se nos ha caído un hermanito. Y no digan que no. Y no digan que no. Porque A todos yo dan. sé que cuando nació mi hermano chiquito se nos cayó a mí y a mi hermana 2 veces de la cama.
Y nos dieron una chinga pero buena. Y por eso yo no sostengo a los bebés. Porque tienes miedo que los vas Sí, a tirar. imagínate. Ay, no. Bueno, ella corrió hacia la casa. La familia cerró las puertas, pero la criatura no se fue. Se acercó al porche y miró por las ventanas. Cuando los agentes del sheriff llegaron unos 20 minutos después, encontraron marcas profundas en la madera alrededor del marco de la puerta. La criatura ya no estaba. El incidente dejó a Bennett tan afectada que después necesitó tratamiento médico por ansiedad. Durante meses afirmó escuchar afuera de su casa un sonido agudo y lastimero, parecido al grito de una mujer. En los días siguientes se reportaron 2 avistamientos más. El 25 de noviembre de 1966, alrededor de las 7:15 de la mañana, un vendedor de zapatos llamado Tom Urey manejaba hacia el norte de la Ruta 62 cerca de la área de TNT. Vio una figura grande y gris parada en un campo. Según su relato, la figura extendió las alas y subió verticalmente al aire. Luego voló sobre su convertible a una altura que él calculó como la de 3 postes de teléfono. Aunque aceleró por miedo, llegó a unos 120 kilómetros por hora. La figura seguía dando vueltas sobre su coche. Otro reporte ocurrió el 27 de noviembre de 1966. Alrededor de las 10:30 de la mañana, Connie Carpenter, de 18 años y sobrina de la reportera Mary Hyre, regresaba de la iglesia manejando por la Ruta 62 cerca de New Haven. Era una mañana de domingo clara, con cielo despejado y excelente visibilidad. No había nada raro en el camino tranquilo por el condado de Mason. Pero al pasar por el campo de golf abandonado de Mason County, Connie vio una figura grande en medio del fairway. Pareció la misma criatura descrita por otros testigos, uno de 2 metros de altura, color gris, cuerpo ancho y ojos rojos intensos. Connie baja la velocidad sin poder apartar la mirada. Después dijo que sintió una especie de efecto hipnótico, muy fuerte, como si al ver los ojos rojos se quedara atrapada en ellos. La sensación fue inmediata y la dejó desorientada, incapaz de pensar con claridad. Según su testimonio, la criatura entonces abrió las alas y se elevó directamente hacia arriba, sin tomar impulso. Subió con un movimiento suave, difícil de explicar. Ya en el aire se quedó un momento sobre su coche y después comenzó a seguirla mientras ella aceleraba hacia el pueblo. Tras el encuentro, Connie desarrolló un caso severo de conjuntivitis. Espérate, ¿qué es eso? Conjuntivitis pink eye. Ew. El hombre polilla se tiró un pedo en los ojos de ella. Ay, ya te conozco, Ok. ya supe que ibas a decir eso, cochino. Tras el encuentro, Connie desarrolló un caso severo de conjuntivitis. Ambos ojos se inflamaron y le causaron un dolor significativo que duró alrededor de 2 semanas, aún con tratamiento médico. Algunos doctores comentaron que la gravedad del daño se parecía al de una explosión intensa de radiación ultravioleta, como si estuviera viendo el sol. Oh my God. Pero yo sé que realmente el hombre polilla se tiró un pedo en sus ojos. Un pedo con el poder del sol. Para diciembre de 1966, más de 30 personas habían reportado encuentros parecidos. Sus descripciones eran sorprendentemente consistentes. Una figura entre 1,80 y 2 metros de altura, cuerpo ancho, una envergadura de alas de alrededor de 3 metros, alas parecidas a las de un murciélago, capacidad de elevarse verticalmente sin impulso, ojos grandes y reflejantes del color rojo. Varios testigos también reportaban que caminaba de manera torpe en el suelo, volaba en silencio y emitía sonidos agudos cuando se alteraba. Perdón, como que no caminaba bien. Ujú. Como Como que que le hacía dificultad caminar. como que no es animal que camina, es animal que vuela. Así Ok. como ya ves que los pájaros como que brincan, no caminan. Brincan, brincan, brincan. Como que él se arrastraba. O ella, no sé. Oh. Como que esta entidad se arrastraba. Y fíjate qué feo de escuchar estos reportes y luego de verlo. Ujú. No sé, eso me daría miedo a mí.
Algunos incluso asociaron el ser con interferencias electrónicas o una sensación intensa de miedo. Un punto que confundía a los investigadores era la amplia zona donde se daban los avistamientos. Había reportes en todo el valle del río Ohio, Gallipolis en Ohio y Charleston y Huntington y Salem en West Virginia. Parecía que fuera lo que fuera, no estaba limitado a un solo lugar. Ujú. El 7 de diciembre de 1966 llegó a Point Pleasant un periodista e investigador llamado John Keel. Tenía 46 años y llevaba años estudiando fenómenos inusuales, incluyendo objetos voladores no identificados. Se registró en el Lowe Hotel en la calle principal y comenzó a entrevistar testigos. Keel notó que las personas que reportaban los avistamientos no era gente relacionada con la cultura ovni. Eran residentes comunes, muchos con buena reputación en la comunidad. Sus relatos eran consistentes y parecían sinceros. O sea, no tenían ninguna razón para estar involucrados en lo desconocido, Ujú, o no tenían ninguna razón para mentir. ujú. Conforme avanzó las entrevistas, Keel llegó a la conclusión que los avistamientos de la criatura alada eran solo una parte de un patrón más grande. Los reportes de actividad inusual aumentaron drásticamente. Los avistamientos de las luces extrañas se multiplicaron desde noviembre de 1966 y varias casas en el condado de Mason reportaron disturbios inexplicables que recordaba a la actividad poltergeist. O sea que también estaba pasando eso. En toda la región, más testigos comenzaron a reportar experiencias extrañas. Muchos dijeron que habían recibido llamadas telefónicas inusuales. Algunas personas escucharon voces robóticas o mecánicas. Otras escucharon sonidos electrónicos, pitidos o conversaciones en idiomas que no podían identificar. Varios testigos también informaron que habían visto Cadillacs negros con ventanas polarizadas en la zona. Hombres vestidos con trajes negros visitaban a ciertas personas, haciéndoles preguntas detalles sobre sus avistamientos. O sea que aquí andaban Wow. los Men in Black también. No, yo ni sabía de eso. Mary Hyre, la reportera local de Athens Messenger y uno de los contactos principales de John Keel, se volvió una figura clave en la recopilación de información. A sus 54 años llevaba casi 3 décadas cubriendo noticias en Point Pleasant. Su trabajo normalmente se enfocaba en el gobierno local, eventos comunitarios y notas de interés humano, pero después de los primeros reportes sobre el Mothman, empezó a documentar una cantidad cada vez mayor de incidentes extraños. Su oficina, ubicada en el Palacio de Justicia del Condado de Mason, se convirtió en un punto de encuentro informal para ella y para Keel. Sus archivadores estaban llenos de reportes de testigos, fotografías de luces extrañas y relatos de sucesos que los residentes no podían explicar. Con el paso de las semanas, Hyre empezó a vivir experiencias inusuales por cuenta propia. Poco después de que se publicara el primer artículo sobre el Mothman, comenzó a recibir llamadas telefónicas nocturnas desde voces mecánicas que hablaban en un tono monótono. Le hacían preguntas sobre la actividad de ovnis en la zona. Cuando intentaba rastrear las llamadas, descubría que provenían de números desconectados. Estas situaciones la afectaron profundamente. Hyre también aseguró haber recibido visitas de hombres desconocidos vestidos con trajes negros. La cuestionaban con detalles sobre los reportes de testigos y parecían estar especialmente interesados en controlar o minimizar la discusión pública sobre los eventos. Su comportamiento la dejaba inquieta, aunque ella seguía firme con su trabajo periodístico. A pesar de estas experiencias perturbadoras, Hyre se mantuvo comprometida con las documentaciones de lo que estaba ocurriendo. De hecho, los encuentros extraños reforzaban su convicción de que algo fuera de lo común estaba sucediendo en Point Pleasant. Y fíjate que esta es la primera vez que escucho que esta criatura o esta entidad afectaba las cosas Electrónicas. electrónicas. Ujú. Porque hasta esa persona que recibió esa radiación ultravioleta, yo jamás he escuchado eso, pero sé que hay una teoría, no sé si vas a hablar de ella, de que según esta entidad es extraterrestre, o Ujú. que esa entidad puede ser una, una palomita, una polilla de la Tierra, pero que fue parte de un experimento de los Estados Unidos que la cambió para ser como
una un arma nuclear casi. Porque era durante este tiempo que pues los Estados Unidos andaba peleando ¿Con Rusia? con Rusia. Como que buscaban cualquier arma para pelear entre ellos o para O para ganar. sacar ventaja. Sí, Ujú. porque también afectó la tele de ese señor. Tenía como radiación ultravioleta a la señora. am, y no sé, cuando la comunidad OVNI se interesa en algo, como que siento que ellos tienen un entendimiento más que pues una persona común. Ujú, exacto. Al acercarse el fin del año, los reportes no disminuyeron, por el contrario, aumentaron. Habitantes de la zona reportaban luces extrañas cerca del área TNT casi todas las noches. Más personas compartían encuentros con la figura alada. Muchos sentían que la criatura estaba observando el pueblo y quienes vivían ahí. John Keel, totalmente sumergido en su investigación, empezó a creer que los eventos en Point Pleasant eran mucho más complejos que el simple avistamiento de una criatura. Sospechaba que se trataba de un patrón más amplio que involucraba distintos tipos de fenómenos inexplicables. Teorizó que el pueblo estaba experimentando una convergencia de eventos que no encajaban dentro del entendimiento científico normal. Sin saberlo todavía, toda esta actividad extraña estaba acercándose a un nuevo evento significativo y trágico. Pero cómo llegó a esa conclusión ese señor? O sea, primero dice que eso involucra un entendimiento nuevo. Perdón, ¿puedes explicar eso? No, no quiero. Ah, ok. O sea, él pensaba que no era una criatura normal O sea, que o él qué. decía que no eran nomás los avistamientos, les estaban llegando reportes de luces, de ovnis, de Ah, eventos paranormales, de actividad poltergeist. ujú. O sea, que él decía, no nomás es esta criatura que estamos viendo, algo está pasando Algo está aquí, pasando en el algo pueblo. paranormal, algo raro, una convergencia de energías, el mundo se está cambiando, la realidad está cambiando, algo así. O sea, que él Mm, decía que esto no nomás es la criatura que estamos viendo, algo está pasando aquí. ¿Por qué sí. están los hombres de negro? ¿Por qué está pasando esto? Los avistamientos y todo eso. Entonces, es lo que está dando a entender. Kevin, por favor, ayúdame a leer. Ok, como Andrés to- tiene dificultad porque está enfermo, voy a leer su El resto del episodio. Lo caso. demás, sí. Es que entre más hablo, más se me va la voz. Ok, yo sé este caso de todos modos, so entre los dos vamos a responder las preguntas. Para entender cómo Keel llegó a sus conclusiones, es útil regresar brevemente al 7 de diciembre de 1966. Ese día, Keel se registró en el Low Hotel de Point Pleasant, colocó su maletín sobre el escritorio y revisó el material que ya había reunido. Había periódicos, declaraciones escritas a mano, mapas del valle del río Ohio, marcadas con pines de colores y fotografías de luces inexplicables por todos lados. A diferencia de muchos investigadores de ovnis que solo se enfocaban en las luces extrañas en el cielo, Kyo buscaba patrones entre las experiencias de los testigos. Analizaba quién había visto qué, en qué lugares, a qué horas y qué similitudes había entre encuentros que parecían independientes entre sí. Él creía que identificar patrones podía acercarlo a la causa real de los fenómenos. Por eso cree que había una conexión entre todas esas cosas. El primer gran avance de Keel llegó cuando reveló la línea de tiempo de los eventos. La criatura no simplemente apareció el 15 de noviembre. Había actividad inusual registrada semanas antes. 18 de octubre de 1966, un piloto reportó ver una figura grande y parecida a un ave sobre Huntington, West Virginia. 1 de noviembre de 1966, varias personas reportaron avistamientos de ovnis cerca de Parksburg, West Virginia. 12 de noviembre de 1966, un hombre llamado Kenneth Duncan dijo haber visto una figura café con forma humana moviéndose entre los árboles cerca del
cementerio Clinton. 14 de noviembre. Newell Partridge vivió el encuentro que terminó con la desaparición de su perro en Salem. 15 de noviembre. Ocurrió el avistamiento de los Scarberry y los Mallet, el evento que hizo que la historia se volviera pública. O sea, entonces el primer avistamiento registrado puede ser ya meses después o meses ya en el pasado, pero no se dieron cuenta que todos estos eran la misma cosa. Ujú. Keel notó que incidentes que parecían aislados tomaban sentido cuando se veían en conjunto. Testigos que nunca habían hablado entre sí descubrían detalles parecidos. Personas que no habían querido hacer reportes formales empezaron a compartir historias en privado que coincidían con los avistamientos conocidos. Una segunda tendencia también se hizo evidente. Muchos encuentros involucraban a adultos jóvenes, especialmente parejas, y los efectos se extendían más allá de los testigos directos. Familiares de quienes habían visto la criatura reportaban pesadillas con ojos rojos. Otros descubrían fallas en aparatos electrónicos, llamadas telefónicas donde nadie hablaba y ruidos extraños en techos o paredes durante la noche. Algunos también contaban que sus mascotas desaparecían o se negaban a salir cuando ya oscurecía. Linda Scarberry, uno de los testigos principales, se volvió en centro de la atención de las noticias. Reporteros se estacionaban afuera de su casa y personas curiosas pasaban lentamente frente a su propiedad a todas horas. Aunque todo esto hizo que el caso fuera ampliamente conocido, también le causó un fuerte estrés. Sufrió insomnio, pesadillas constantes y llamadas extrañas similares a los que otros testigos estaban recibiendo. Qué feo que siento que si la gente que vio los ojos de esta criatura como que no eran nada de que jamás habían visto en el pasado. Ujú. Como que se les quedó esa imagen en la mente. Ujú. 3 semanas después de que Keel comenzara su investigación, se enteró de más detalles sobre los visitantes inusuales que habían ido a ver a Mary Hyre. Ella le contó que varios hombres vestidos con trajes negros habían llegado a su oficina haciéndole preguntas detalladas sobre los reportes. Según Hyre, estos individuos se comportaban de manera extraña. Sus movimientos eran rígidos, sus gestos poco naturales y su apariencia demasiado pálida. Contó que uno de ellos tomó una pluma de su escritorio y la observó como si jamás hubiera visto una antes. Otros testigos describieron visitantes similares. Estos hombres solían andar en parejas y viajaban en autos con placas que no correspondían a ninguna matrícula registrada. Sus trajes parecían nuevos, pero pasados de moda. Algunos testigos creían que sabían cosas que no podían saber. Muchos de estos visitantes les advirtieron de dejaran de hablar sobre sus experiencias. Entonces eran como los Men in Black. Uno de los incidentes más inquietantes involucró a Connie Carpenter, la joven que había visto la criatura a plena luz del día cerca del campo de golf. El 22 de febrero de 1967, mientras caminaba hacia la escuela, un automóvil negro se detuvo a su lado. El conductor intentó jalarla hacia adentro y le desgarró la ropa. Connie logró escapar, pero más tarde ese mismo día su familia encontró una nota deslizado bajo la puerta que decía: "Ten cuidado, muchacha, todavía puedo alcanzarte". Oh, no. No siento que eso fue un Man in Black. Puede ser nomás un viejo marrano que se la quería llevar. Ujú. Para la primavera de 1967, la investigación de Keel entró en una fase aún más extraña. Testigos comenzaron a reportar contacto telepático con una entidad que afirmaba estar relacionada con el fenómeno. Esa entidad se identificaba como Indrid Cold, conocido popularmente como el Hombre Sonriente, vinculado con un encuentro previo reportado por Woodrow Derenberger en la autopista Interestatal 77. Los testigos describieron recibir comunicaciones de diferentes maneras.
Algunos decían escuchar mensajes telepáticos durante momentos de descanso o meditación. Otros recibían llamadas telefónicas con voces mecánicas que transmitían mensajes breves y crípticos. Unos más afirmaron haber encontrado en episodios de escritura automática, produciendo mensajes que no podían explicar. Perdón, entonces como que algo los poseía Los obligó a escribir y algo. nomás escribían Ajá. cosas. ¿Qué escribían? Estas comunicaciones solían incluir predicciones, algunas sobre situaciones cotidianas y otras claramente una forma de advertencia. Varias mencionaban un desastre inminente. Y ahí está la respuesta. Ah, ok. Pues son tus notas. ¿Por qué no lo puedes? No, yo decía que no sé porque sabía que venía siguiente lo que iba a explicar. Mm. Siempre haces eso. Voy a decir algo y dices, ¿y qué pasó? ¿Y Pues qué déjame pasó? explicar. No me dejas Ok. explicar. Lo extraño es que, o sea, dicen que había situaciones así cotidianas. Puede ser que como que estaba probando qué fuerte esta conexión podía ser. Ujú. Nomás probando a ver qué puedo escribir. A lo largo de 1967, los reportes de Point Pleasant aumentaron rápidamente. Keel documentó 127 avistamientos de ovnis, 47 encuentros con el Mothman, 23 incidentes de interferencia electrónica, 18 visitas de hombres desconocidos vestidos de negro y varios relatos de sueño o visiones proféticas. Siento que por ser Appalachia, tiene sentido que muchas cosas pasaron aquí, pero Ujú. por tanto que, o sea, siento que tanto pasó en poco tiempo. Ujú. Muchas personas creen que el libro Mothman Prophecies, que es basado en la historia de los reporteros Keel y Mary, Ujú. fue dramatizado. Pero es que pasaron muchas cosas ese año. Entonces ni fue mentira, no fue No, dramatizado. muchas cosas no fueron dramatizadas. Hasta siento que cuando estaba haciendo, o sea, estaba mirando las fuentes de información, yo decía, parece como un libro de Stephen King, esto. Sí. Tantas cosas que estaban pasando. Para el otoño de 1967, la naturaleza de los reportes comenzaron a cambiar. Los testigos describían sentirse vigilados y seguidos. Muchos mencionaban una creciente sensación de miedo, muy diferente al tono más curioso de los primeros avistamientos. Los mensajes de las entidades supuestas se volvían más urgentes. El 19 de noviembre de 1967, Mary Hire contactó a Keel para contarle un sueño perturbador. En él veía paquetes de Navidad flotando en agua oscura mientras personas luchaban y se hundían. Mary describió el sueño como inusualmente vívido y profundamente inquietante. Poco después, otros habitantes reportaron experiencias similares. Muchos hablaban de visiones de caídas, sonidos de metal partiéndose bajo presión y personas gritando mientras caían al agua fría. Estos relatos se hicieron más frecuentes conforme avanzaba el año. Para diciembre de 1967, Keel había revisado más de un año de reportes detallados. El fenómeno seguía sin encajar en explicaciones convencionales. No podía reducirse a animales confundidos ni a pánico colectivo. La cantidad de testigos, los efectos físicos descritos y los patrones repetidos de predicciones sugerían que algo más complejo estaba ocurriendo. Keel estaba cada vez más preocupado. Los reportes parecían intensificarse y apuntaban hacia un evento específico. La actividad no parecía aleatoria, parecía organizada. Sentía que algo fuera lo que fuera estaba preparando a la comunidad para un momento significativo y posiblemente catastrófico. El 14 de diciembre de 1967, Keel afirmó haber recibido a lo que interpretó como un mensaje telepático final.
Advertía sobre un desastre relacionado con un puente. Pasó la noche tratando de descifrar el mensaje. Hablaba de un puente plateado cayendo al agua. Hume no lograba entender cómo una estructura de acero tan grande podía estar al riesgo, ni cómo se relacionaba con el avistamiento del último año. A las 5:04 de la tarde del 15 de diciembre de 1967, el mensaje cobró sentido. El Silver Bridge colapsó durante la hora pico. 46 personas murieron en las aguas heladas del río Ohio. Varias de las víctimas habían reportado avistamientos del Mothman en los meses anteriores. Mientras las lanchas de rescate buscaban sobrevivientes en la oscuridad, algunos testigos afirmaron haber visto una figura alada sobrevolando el río antes de desaparecer en el cielo invernal. Después del colapso, no hubo más reportes confirmados de la criatura en Point Pleasant. La causa del colapso del puente fue rastreada hasta un defecto en la barra número 330. El problema era una grieta microscópica en el acero tratado con calor. No podía detectarse con métodos estándar de inspección. Es probable que esa grieta existiría desde la construcción del puente del 1928 y que hubiera crecido lentamente con el tiempo. El Silver Bridge utilizaba un diseño de suspensión basado en cadenas de grandes barras de acero, en lugar de cables de alambre. Aunque el diseño era innovador para su época, tenía una debilidad crítica. Cada enlace de la cadena tenía solo 2 barras, en lugar de 3, o más como se usa en la mayoría de los sistemas de suspensión. La idea de que el acero sería lo suficientemente fuerte para compensar esa decisión probó ser la incorrecta. La fría tarde de 15 de diciembre, la grieta en la barra 330 alcanzó un punto crítico. La fractura se propagó por el metal en milisegundos. La parte inferior se quebró de manera frágil y la parte superior falló de inmediato. La barra completaria se deslizó de su perno y la cadena de suspensión del lado del norte cedió. El puente empezó a desmoronarse. El primer sonido fue un crujido seco que resonó por todo el valle. La estructura se dobló desde el lado de Ohio hasta el centro, incapaz de soportar su peso. En menos de 20 segundos, aproximadamente 1,460 pies de carretera suspendida cayó al río. 32 vehículos se precipitaron desde 20 metros de altura. Paquetes de Navidad comprados en ese mismo día flotaban entre los autos volcados. Algunas personas lograron sobrevivir la caída. William Needham escapó de un camión que se hundió rompiendo una ventana y nadando hacia la superficie, ayudado por una caja de cartón que flotaba. Su compañero atrapado en el compartimiento para dormir no sobrevivió. Otro superviviente fue Howard Boggs. Logró salir de su coche, pero no pudo salvar a su esposa, Marjorie, ni a su bebé. Los esfuerzos de rescate comenzaron de inmediato. Pescadores locales, botes de la policía y embarcaciones de la Guardia Costeña llegó al lugar. 18 sobrevivientes fueron sacados del agua. 46 personas murieron por el impacto o por la temperatura helada. La búsqueda continuó toda la noche y los días siguientes. Los buzos trabajaron en condiciones peligrosas entre los escombros retorcidos. 2 víctimas nunca fueron encontradas. El colapso tuvo un impacto devastador inmediato en la comunidad. El Silver Bridge era la conexión principal entre Point Pleasant y Ohio. Sin él, los viajes diarios y el comercio quedaron interrumpidos. Se establecieron servicios de ferry de emergencia para cruzar el río. Días después, el presidente Lyndon B. Johnson ordenó una investigación federal. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició un análisis detallado para determinar la causa exacta del fallo estructural, que es como sabemos cómo falló la estructura hoy en día. Ujú. Grúas enormes comenzaron a levantar las piezas del puente colapsado desde el río y los acomodaron a campos cercanos. Los investigadores examinaron los restos como si intentaran armar un rompecabezas enorme y trágico. Como que estaban poniendo el puente en los llanos de alrededor, lo estaban así poniendo como un rompecabezas. Sí, para averiguar ¿Qué cómo había se, pasado? o cómo se falló. Ujú. El Silver Bridge había sido diseñado para soportar automóviles modelo T, que pesaban alrededor de 1,500 libras.
Para 1967 el vehículo familiar promedio ya estaba cerca de 4,000 libras y los límites permitidos para camiones habían subido de 20,000 a 60,000 libras. El puente estaba soportando cargas mucho más pesadas de lo que se había planeado originalmente. La causa final del colapso se rastreó hasta un solo componente, la barra número 330 de la cadena de suspensión del lado norte. Una grieta microscópica, ya la hemos mencionado muchas veces. Ujú. A medida que se difundían las noticias del colapso, muchos residentes comenzaron a relacionar la tragedia con los eventos inusuales del año anterior. Algunas de las víctimas habían reportado avistamientos de la criatura en encuentros con fenómenos extraños. Otros habían experimentado interferencias electrónicas, llamadas telefónicas anómalas, visitas inusuales o advertencias dadas por entidades no identificadas. La noche del colapso, varios testigos afirmaron haber visto una figura alada cerca del puente. John Keel quedó profundamente afectado por la tragedia. A pesar de las advertencias que creía haber recibido, no pudo evitar lo ocurrido. Al revisar toda la información que había reunido, vio los eventos de los últimos meses como partes conectadas de un mismo patrón. Los avistamientos de la figura alada, el número aumento de actividad no ovni, las llamadas extrañas, los sueños proféticos y las comunicaciones atribuidas a entidades desconocidas parecían converger hacia el colapso del puente. El primer avistamiento importante había ocurrido el 15 de noviembre de 1966. El Silver Bridge cayó exactamente 13 meses después. Keel se preguntaba si la entidad descrita por los testigos había tratado de advertir a la comunidad o si de alguna manera estaba vinculada del evento mismo. La naturaleza críptica de los mensajes y visiones hacía difícil entender su propósito. Aunque muchas circunstancias permanecían sin resolver, el desastre llevó a cambios importantes en las normas de seguridad nacional. Ujú. El colapso del Silver Bridge impulsó a la Administración Federal de Carreteras a implementar nuevas pautas de inspección, exigiendo revisiones regulares de todos los puentes públicos. La investigación sobre corrosión y fatiga del metal también avanzó considerablemente. Un puente de reemplazo, el Silver Memorial Bridge, abrió 2 años después y aproximadamente a 1 kilómetro río abajo. Ok. Tenía un diseño moderno con mayor redundancia estructural y funcionaba tanto como cruce seguro como memorial para las víctimas. Entonces es para, ya entendieron qué pasó Ujú. y pues construyeron uno nuevo para evitar Ajá. que Y o algo sea, pase lo así. construyeron aún más fuerte que se pensaba que era redundancia, pero no querían que pasara lo mismo que había pasado antes. Sí. Cuando la investigación terminó, Keel se preparó para dejar Point Pleasant. En sus escritos afirmó haber presenciado eventos que iban más allá de cualquier explicación común. El fenómeno incluía avistamientos de una criatura desconocida, reportes de visitantes extraños, supuestas comunicaciones telepáticas, luces inexplicables en el cielo y un colapso que cobró docenas de vidas. Aunque muchos aspectos fueron documentados por numerosos testigos, también surgieron escépticos. Con el paso de los años, investigadores han debatido posibles explicaciones. Algunos sugieren confusiones con aves grandes, otros proponen factores psicológicos o, o interpretaciones erróneas de eventos no relacionados. Las Ujú. teorías varían ampliamente y ninguna ha sido aceptada universalmente. Sí, muchos piensan que fue coincidencia que Ujú. había estos avistamientos, más las cosas paranormales, más según las profecías. ah, Uno piensa que pues así las cosas pasan. Ujú. Ese puente iba a colapsar de todos modos. Sí. Sí, bueno, pues la pregunta sigue en pie. ¿Qué ocurrió realmente en Point Pleasant durante esos 13 meses? Uf, yo ni sabía de tantas cosas que pasaron. Las teorías para explicar los eventos van desde lo convencional hasta lo extraordinario. Varios investigadores han intentado encontrar una explicación natural para los avistamientos. Una de las posibilidades más citadas proviene del doctor Robert L. Smith, quien propuso que los testigos quizá habían visto una grulla canadiense, un sandhill crane. Como un Ajá. ave grande.
Estas aves pueden ser altas, tener un gran envergadura y presentar manchas rojizas alrededor de los ojos. Sin embargo, no tienen el brillo ocular reflejante, no pueden volar a altas velocidades y no alcanzan el tamaño descrito por muchos testigos. Otra explicación presentada por el investigador Joe Nickell sugiere que algunos avistamientos pudieran haber sido búhos grandes, como el búho listado Barred Owl, que puede mostrar un reflejo rojizo intenso cuando se ilumina. Aunque estos búhos pueden verse imponentes en la oscuridad, incluso las especies más grandes no coinciden con la estatura o proporciones de Mothman. Ujú. De hecho, durante el periodo de avistamientos, un residente afirmó haber disparado a un búho con una envergadura cercana a los 5 pies. Sin embargo, incluso ese ejemplar no coincidía con las características descritas por la mayoría de los testigos. Ujú. Un análisis más reciente, realizado en el 2022 por el investigador Daniel Reed, aportó nuevos datos. Su revisión de registro de vida silvestre en un radio de unos 100 kilómetros alrededor de Point Pleasant identificó 5.576 avistamientos documentados de garzas azules grandes y solo 51 avistamientos de grullas canadienses. Las garzas azules pueden medir hasta 1,30 m y tener una envergadura cercana de los 2 metros. Son residentes durante todo el año y prefieren lugares húmedos como los que rodean el área de TNT. Aún así, muchos investigadores dudan que los residentes hayan confundido a estas aves con la figura descrita, repetidamente como un humanoide ancho, musculoso y con ojos rojos. Ujú. John Keel, quien pasó más tiempo investigando el terreno, rechazó por completo las explicaciones basadas en aves. Propuso que lo que llamó las hipótesis ultraterrestres. Esta teoría sugiere que ciertos fenómenos históricamente interpretados como ángeles, demonios, espíritus o críptidos podrían ser manifestaciones en entidades de otras dimensiones. Según esta idea, algunas zonas geográficas pueden funcionar temporalmente como ventanas donde estas manifestaciones ocurren. Keel señaló que la región de Point Pleasant tenía varios rasgos inusuales: la geología de los Apalaches, fallas geológicas, sistemas de agua subterránea, irregularidades electromagnéticas y contaminaciones de química del área TNT. Teorizaba que estas condiciones podrían contribuir a la aparición de fenómenos anómalos, y estos fenómenos los hemos visto en otros lados. También dicen que en Skinwalker Ranch Ujú. pasan las cosas por la geografía y por el agua que pasa, el agua subterráneo debajo de ahí. O sea, por la agua contaminada o... No, la agua subterránea que pasa debajo del Skinwalker Ranch Ujú. electrifica la tierra, conduce una electricidad. Ok. Y la geología o las piedras, el mármol, también puede causar fenómeno paranormal. Ok. Ya ves que han dicho que los eventos paranormales pasan más cuando están pasando tormentas eléctricas, que la Sí. energía la carga, entonces están Sí. diciendo que la carga que tiene la Tierra por la agua subterránea y a lo mejor la geografía está exagerando los eventos paranormales. Ah, ok. Igual como que se cree que las casas embrujadas o que tienen así actividad paranormal, que según pasa más en casas hechas de cierta piedra o Ajá, algo. exacto. Ujú. Ok. O sea que todo tiene que ver. Sí. Solo en 1967 se registraron más de 4.000 avistamientos de ovni en Estados Unidos, con una concentración notable en la región de los Apalaches. Este aumento llevó a algunos investigadores a considerar si los avistamientos del Mothman formaban parte de un patrón más amplio de actividad inexplicable durante estos periodos. Ok. Entonces puede ser que Mothman pues iba a estar ahí, pero la actividad ovni se intensificó por esa área, por esos avistamientos. O quieren, lo que yo entendí es que ellos están diciendo que es un ovni él, que no es de Oh, este planeta, ok. que lo estaban viendo la gente mucho y estaban viendo muchos ovnis porque venían a dejarlo. Como cuando dejas tus niños en la escuela. Bye. Hasta luego, mi Mira cómo te amor. ve. Pero, ok, ok. Así es, venían a dejar a Mothman, decían,
ándale, no te aguantamos, haz lo que quieras. Y luego ya ahí venían por él y O se lo para ver, llevaban. sí, para ver qué pasaría o cómo afectaba a los humanos. Igual decían de el chupacabra. Ujú. Según se creía que el chupacabra era una criatura o como una mascota de otro planeta y que solo lo dejaban en la Tierra para ver cómo interactuaba pues, con los humanos. Exacto. Entonces Entonces, este era como otro experimento. ujú, Igual me hace pensar, no hay ninguna criatura que mirarla te afectaría con radiación ultravioleta. Y ujú, perdón, sigo mencionando eso porque es la primera vez que escucho algo que pase así. sí. Bueno, en Chicago hay una serie de testimonios en línea y foros que afirman haber visto figuras aladas humanoides con alas y ojos brillantes, sobre todo en la área metropolitana de Chicago y los suburbios. Un mapeo hecho por aficionados registra decenas, incluso más de 150 avistamientos en distintos puntos de la área urbana desde 2011, con un pico, según ellos, alrededor de 2017 y 2018. Algunos reportes aislados hasta 2024. Algunos relatos dicen que la criatura surge de noche cerca de zonas de agua, puentes, lagos o en suburbios, que emite vuelos silenciosos, que tiene alas gigantes y ojos rojos y brillantes, similar a cómo se escribe el Mothman original. También he escuchado eso. Ujú, Hay hasta personas en la ciudad que tomaron foto de la criatura volando, ujú. lo que lo han visto así nomás volando sin nada. Hay otros que dicen que estaban caminando en la calle en la noche y escuchan como algo pesado en los árboles, como Sí, pasando como arriba que de ellos. crujen, oyen crujir los árboles. Sí. Y cuando revisan a ver, como que ven a esta criatura con los ojos rojos. Sí. Igual, la misma descripción. Entonces, para seguir, en Chernóbil, algunas versiones de la leyenda mencionan una criatura alada, grande, cabeza oscura, alas enormes y ojos rojos brillantes, vista por trabajadores de la planta de Chernóbil poco antes de la explosión en 1986. En Ucrania. Ajá. Esta supuesta criatura suele llamarse Blackbird of Chernobyl o el pájaro negro de Chernóbil. Y en esos relatos populares se la asocia con Mothman por las similitudes, figura alada, ojos rojos, apariciones antes de un desastre. Algunas historias mencionan que empleados experimentaron sueños extraños, llamadas sin voz del otro lado o sensaciones de amenazas tras ver a la criatura, igual como las personas de West Wow. Virginia. Ujú. Y por último, en Ciudad de México, con el paso de los años, la leyenda del hombre polilla se ha extendido fuera de los Estados Unidos. Algunos autores incluso afirman que una criatura similar fue vista en la Ciudad de México poco antes de los terremotos de 1985. Sin embargo, no existen registros contemporáneos que lo confirmen, por lo que muchos investigadores consideran esta conexión parte del folclore moderno más que de la historia documentada. Entonces era como un rumor. Ajá, Nomás sí. algo en O sea, internet que pasaba. lo que yo entendí es que nadie realmente lo ha investigado. No Mm, han visto si habían avistamientos, no han preguntado muy bien, pero que sí se está contando en Ciudad de México que esto pasó. sí. Ok. Entonces eso fue la historia de Mothman, del hombre polilla en las Uf. Apalaches. Wow. Me Ok. tocó, la tuve que hacer en grande para el episodio 100, porque ya casi vamos a llegar, ya pasamos de la 1 hora, Sí. ya vamos con más de 1 hora y media. No, pues mucho de esto lo vamos a cortar de todos modos. Ujú. Am, wow. Había muchos detalles que yo ni sabía. Y de eso de Mothman Prophecies, ¿o cómo se llamaba el libro? Mothman Prophecies. Yo no conozco mucho de eso, pero según sí entiendo que había cosas así paranormales conectadas con la gente que así de la nada, de repente les llegaba como una sensación que algo malo iba a pasar. Que gente sí tenía como sueños o así profecías de la nada que Ujú, miraban un desastre, pero solo miraban un detalle. Y aunque con todos esos detalles uno no podía haber, ellos no hubieran sabido cuándo iba a pasar. ujú. Perdón.
Entonces el libro Mothman Prophecies fue escrito por John Keel y salió en 1975. Ok. Entonces ya después de que había pasado todo, él mismo escribió el libro. Ujú. Y hay muchas películas, hay muchos libros que han salido de esta, pues, de esta leyenda. Hasta hoy en día, Mothman es considerado como folclore Americano. americano. Ujú. También hay una película que se llama The Mothman Prophecies que salió en 2002 que pueden mirar. Sí, creo que lo mencionamos en Ajá. en el primer episodio. Es basada en el libro de John Keel. Richard Gere. Según el libro es muy... perdón, la película sí corresponde con mucho a lo que pasó en el libro. Ujú. El hecho que Mothman ahora es como leyenda moderna, mucha gente ya no corresponde la tragedia que pasó, que se cayó el puente con Mothman ahora. Ujú. Por eso lo ves mucho, porque hasta Build-A-Bear venden un Hombre Build-A-Bear polilla. de Mothman. Sí. Hay muchas marcas que hacen sus diseños de Mothman, que aunque mucha gente sí falleció, esto es lo más considerada como parte de la leyenda de los Estados Unidos. Ujú. Igual que en México tiene La Llorona y cosas así, o sea, aquí Mothman es parte de la cultura americana ahora. Sí, exacto. En Point Pleasant tienen una estatua de Mothman y lo mencionamos en el primer episodio, pero es muy nalgón. Hicieron la estatua muy nalgona. O sea, por qué hicieron, no sé, puede ser un testigo que vio y cuando le preguntaron, ¿y ¿Y cómo cómo estuvo? era? No sé, pero tenía unas nalgas bien ricas, bien grandotas. No mames, Unas alas enormes, ojos rojos nalgón. y nalgón. De mí no me vas a estar hablando. Mira, Oh my Leopoldo. gosh. Leo. Ya se va. Ok. ¿Ya Ya se va se fue. también esta? Perdón. A aquellos que solo nos escucha y no nos está viendo, los gatos estaban aquí nomás echados y ya que estamos hablando más, como que se levantaron y se están acomodando bien. Sí. Bueno, pues el limpiapaladar. Ok. La única persona que nos mandó su mascota fue Yasmín y nos mandó su gatito muy bonito, Mamerto. Dice que él desafortunadamente se murió en julio. Entonces, recen por ella, mándele buenas vibras porque está triste. Y es todo. Ya fue los únicos que me mandaron. Sí. Los mascotas son como los miembros de la familia. O sea, cuando uno fallece es como perder un pariente de la familia. So, qué triste. Sí. Nos estuvimos riendo mucho el otro día porque hubo un primo. Hemos hablado mucho de que a mí me gustan mucho las papas con huevo para almorzar. Y Ujú. nuestro primo nos mandó un meme con am, que decía papas con huevo y ketchup, porque a Kevin se le hace repugnante ponerle la ketchup a los huevos Ugh, y a las papas, pero o sea, le pones ketchup a los huevos y las papas, o sea, queda, sabe rico. Pero nuestro primo que se llama Luis, en vez de poner papitas, puso patitas, patitas con huevo y ketchup. No. así como me gustan Las las patitas. patitas, tus patitas, ¿De ella? las tuyas. Ay, cochino. Entonces eso me hizo reír mucho. Acerca de que ya viene, o debido a que ya viene pues, Navidad y para dar regalos, les queremos recordar o sugerir que voten con su dinero. Am, pues nuestra amiga del podcast, Rachel, subió un TikTok hace unos días acerca de podemos votar con nuestro dinero apoyando a negocios Que apoyan a que inmigrantes. apoyan inmigrantes o Ujú. apoyan la comunidad hispana.
o los latinos, sea negocios pequeños o negocios así locales, que no debemos de darle más dinero a las compañías que no apoyan nuestra comunidad, Ujú. que si van a comprar regalos, les sugerimos investigar negocios que pues que nos quieren aquí, como nosotros. Apoyen a nosotros con un Ujú. regalito, con una camisa ya que tenemos una tiendita de mercancía. Entonces tenemos un diseño, pero Ajá. ojalá para el año nuevo tengamos algo mejor o algo diferente, no Sí. sé. Ujú. Solo le quiero recordar de eso. Me gusta tu nota de que no hay mexicanos en el Polar Express. ¿De qué se trata eso? Bueno, ok. Pues eso, ya lo explicaste. En la Mm, película de Polar Express se me hace raro que no hay ningún hispano, no hay ningún mexicano, o sea que solo invitaron a la gente que no parece como nosotros, ¿o a qué? los americanos. Porque fueron puros americanos, ¿verdad? Sí, pero de todos modos los mexicanos que viven aquí, o sea, ¿por qué no los Sí. invitaron a ellos? ¿Sabes por qué? Porque saben que si se salen de la casa en la noche para ir al Polo Norte, les va, les va a ir mal. O sabes qué, es que las mamás mexicanas llegan mucho a ver, a revisarte a medianoche. También, Van y abren la puerta a ver si estás dormida a ver. sí. Y de seguro les tocó una mamá mexicana que dijo, ¿dónde está mi niño? Devuélvanmelo, regresen. Traigas el tren otra vez, me vale madre, Ujú, vengan a dejármelo. Y por eso no, ya no se llevan a mexicanos, ni a sí. latinos. En el episodio anterior hablamos de un, un muchacho que se llevó parte de la pirámide Ujú. en Egipto y que después su mamá hablaba que el muchacho falleció y que afectó mucho a la familia. Am, y me recuerda, no sé si hablamos de esto en español, pero hace unos años había un TikTok de una muchacha que según interesó en vudú, que es como, pues muchos lo ven como brujería, pero es como es otra religión, otras creencias. Am, y me recuerda a una muchacha que hablaba de esto en TikTok, que se metió mucho en vudú y esta religión se practica mucho con comunicarse con los antepasados o los, la gente de tu familia que vivió en el pasado, o hablando, comunicarse con sus espíritus y porque esta persona era gringa, usando una religión o un sistema de creencia que viene de África. Esta, pues, perdón, resulta que esta persona desapareció. Y la última cosa que subió en el internet es que estaba haciendo un ritual en su baño y el último video que subió era que estaba en su tina de baño y decía que alguien la estaba siguiendo. Y desde ahí esa persona desapareció. Solo lo menciono porque igual como esa persona que se llevó la parte de la pirámide, no se metan con cosas que no entienden. O que no nos pertenecen. O, igual que no nos pertenecen. Porque esa persona no tenía ninguna razón para andar haciendo brujería. Lo que lo que le decían las personas en Twitter a ella era que tú no tienes ancestros africanos que Ujú, te respalden. Tú, a cambio, tus ancestros fueron los que esclavizaron a ellos. ujú. No te van a respetar, no te van a respaldar. Entonces la gente le avisaba que lo que estaba haciendo era mal O era peligroso. o era peligroso y se desapareció. Y Ujú. por eso digo que a lo mejor a veces hay que no hacer cosas que no nos pertenecen, porque no tenemos ancestría o esas prácticas en nuestras familias. Sí, igual, sí. Ok, antes que terminemos el episodio también, queremos anunciar que no va a haber episodios para el mes de diciembre. Vamos a tomar un descanso
pues para Andrés, que descanse su voz, pobrecito. Y, Todo el mes de diciembre. pero también, pues para Navidad y para Ujú. el Año Nuevo, aunque no estemos aquí, todavía estamos pensando en todos. Igual, muchas gracias por escucharnos y tomar tu tiempo para escucharnos. Nosotros aquí más hablando. Um, ya, vamos a regresar en episodio 101 en enero. Nos vemos. Entonces, gracias por escucharnos. Síganos en Instagram, TikTok y YouTube, @quespookypodcast. También pueden enviarnos cualquier sugerencia o su propia historia por email a quespookypodcast@gmail.com. Queremos darles las gracias también a Taylor Turner por el diseño, Kyle Fields por la música y Leonardo por el nuevo diseño. Hasta luego. Bye, hasta luego.